diciembre con el siguiente orden del día. Punto 1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 11 de noviembre de 2014. No, aclarar que el acta se os ha repetido esta tarde, hace nada, entonces no si habéis de vivir por encima y veis que no hay ninguna pega, lo pasamos a aprobar. Si no, lo dejamos para el siguiente pleno. No, nosotros la hemos mirado y es un acta breve y entendemos que no hay ninguna pega para proceder a, pero bueno, no se te diga el resto. No hay ningún problema. Vamos a aprobar entonces. Votos a favor de la aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 11 de noviembre. Punto 2. Aprobación del segundo plan para la igualdad de mujeres y hombres de Orozco 2014-2017. Toki araubidearen oinarriak arautzen dauzan apirilaren 2/7/85 legearen 59 eta 70.2 artikuluetan eta 6/18/4/2005 legearen emakumeen eta gizonen berdintasunerakoa 15.3 artikuluan ezarritakoari jarraiki azken honetan toki erakundeetan berdintasunerako planak eta programak onartzearen beharrizana azpimarratzen delarik gizarte ekintza, kooperazio eta berdintasun batzordeak aho batez honako hau proposatu deutso osoko bilkurari. Lehenengo, hasierako onarpena emotea Orozkoko emakumeen eta gizonen berdintasunerako bigarren planari. Bigarren, jente aurrean jartea eta interesdunei entzunaldi emotea 15 egun baliodunez. Epea, erabaki hau, Bizkaiko lurralde historikoko aldizkari ofizialean eta udal ediktu taulan argitaratu osteko biharamunean hasiko da zenbatzen. Epe horretan, interesdunek espedientea aztertu ahal izango dabe, udal berdintasun sailean eta egoitzak joten dabesan iradokizunak aurkezteko aukera izango dabe. Hirugarrenez, jende aurreko izapidean Orozkoko emakumeen eta gizonen berdintasunerako bigarren planari iradokizunik aurkezten ezean, berau behin betiko onartutzat joko da. Iradokizunik egonez gero, dagozanak berdintasun batzordeak ebatziko ditu. Eta laugarrenez, erabaki hau udal sail guztiei, berdenbedeari, Bizkaiko Foru Aldundiari, emakunderi, matxintxu emakumeen elkarteari eta alkatetzari jakin araztea. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las bases de régimen local y el artículo 15.3 de la Ley 4/2005 de 18 de febrero para la igualdad de mujeres y hombres, donde se destaca la necesidad de aprobar planes y programas para la igualdad en las entidades locales, la Comisión de Acción Social e Igualdad por unanimidad propone al Pleno del Ayuntamiento, primero, aprobar inicialmente el segundo plan para la igualdad de mujeres y hombres en Orozco. Segundo, someterlo a información pública y audiencia de las personas interesadas por periodo de 15 días hábiles a contar del siguiente de la publicación de este acuerdo en Boletín Oficial del Territorio Histórico de Vizcaya y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, durante cuyo plazo las personas interesadas podrán examinar el expediente en el Departamento de Igualdad del Ayuntamiento y presentar las sugerencias que estimen oportunas. Tercero, de no formularse sugerencias durante el trámite de información pública, se considerará aprobado definitivamente el segundo plan para la igualdad de mujeres y hombres de Orozco. En otro caso, las mismas deberán ser resueltas por la Comisión de Igualdad. Y cuarto, notificar el presente acuerdo a todas las áreas municipales, a Berdinbidean, a la Diputación Foral de Vizcaya, a Emakunde, a la Asociación de Mujeres Matxintxu y a la Alcaldía. ¿Algún comentario que hacer? Y nosotros, estando ya
Anteriormente, de acuerdo con la elaboración del segundo plan de igualdad de mujeres y hombres de Orozco del 2014 al 2017, nuestro grupo valora positivamente las recomendaciones hechas e incorporadas por Emakunde y por eso nuestro voto va a ser favorable. Simplemente a modo de resumen decir que son 4 ejes, el plan de igualdad consta de 4 ejes con 8 objetivos y 37 acciones. La valoración que se hace para las diferentes acciones asciende a 83.600 euros. Votos a favor de la aprobación del segundo plan de igualdad de mujeres y hombres de Orozco 2014-2017. Punto 3. Aprobación de la actualización anual del inventario de bienes del Ayuntamiento de Orozco. En este punto se incluye anualmente, pues para dar cuenta de la actualización del inventario de bienes de manera anual, pero hay que tener en cuenta 3 modificaciones que ha habido en los últimos meses. Por una parte, hay que dar de alta un inmueble en Manzarbeiti, el que se declaró como público en el mes de septiembre, una vez contestadas los diferentes recursos y alegaciones, por un valor de 2.400 euros. El equipo de oficina valorado en 1.084,16 euros y un vehículo de trabajo para la brigada valorado en 4.500 euros. Este vehículo se cambió por la barredora que tenía el ayuntamiento, de modo que hay que darle de baja. El valor de esa barredora, según consta en el inventario, era de 54.565,91 euros. ¿Algún comentario? Simplemente aclarar el punto este del terreno que se está hablando de Manzarbeiti, ¿cuál es? El que estuvo ahí en litigio. Y aquí hemos incluido todo de nuevo otra vez en las mismas altas y bajas del tema este. Nosotros en el tema este nos íbamos a abstener porque ya en su momento nos abstuvimos porque el tema no quedó muy, quedó claro, pero había 2 informes contradictorios por parte de los técnicos, entonces en aquel momento nos abstuvimos. Nos pidáis que votemos a favor de inventarios, pues por supuesto votaríamos a favor de inventarios, pero siempre y cuando se saquen del tema este los otros. Vamos. ¿Qué estás pidiendo, Pachi? ¿Que se vote por separado cada cosa? Por separado. Pero claro, en aquel momento nos abstuvimos y es que ahora se nos incluye aquí todo para votarlo todo otra vez en grupo. Pachi, no te lo aclarará Marta, pero al final el inventario de bienes, si se aprueba el pleno ha aprobado que eso es un inmueble del ayuntamiento, automáticamente se mete al inventario de bienes. Claro. Esto estoy de acuerdo o no, pero ya forma parte del inventario de bienes del ayuntamiento. Entonces lo que hay que votar ahora es el inventario de bienes en sí. Es que hay que votar el total. El acuerdo ya se adoptó en su momento, se decidió que se aprobaba, que se declaraba público y entonces ahora es el siguiente paso. ¿Verdad? Lo único puedes hacer, o sea... No, sí, no, la idea es abstenernos. Claro, pero no podemos separar. Vale, entonces nos abstendremos. Nosotros simplemente, pues bueno, un poco siguiendo la línea que ha comentado Bildu, bueno, pues ya mantuvimos la postura que mantuvimos con respecto a ese terreno, pero entendemos que esto es un mero formalismo, un tema técnico que hay que incluirlo y bueno, pues entonces vamos a votar a favor. Y en todo caso ya veremos lo que dicen los tribunales a este respecto. De todas formas, no me parece que tenga mucha lógica vuestro punto de vista, porque según lo que estás comentando, mientras esto aparezca en el inventario de bienes, Bildu se va a abstener. No le veo mucha lógica, ¿verdad? Se va a abstener en el caso este. En el caso este, pues que si los tribunales al final, bueno, mientras los tribunales no dicten sentencias sobre lo que pasa con esto, seguirá apareciendo en el inventario de bienes. Quiero decir con esto... Pues ya aparece en el inventario de bienes. Pues tendremos nuestra duda sobre el tema ese. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, entonces, ¿votos a favor de la aprobación de la actualización del inventario de bienes del Ayuntamiento de Orozco? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Comentar simplemente que ahora se expone al público durante un plazo de 20 días hábiles. Si se presentan alegaciones, se traerán al pleno para resolver y si no se entiende, aprobado definitivamente. 20 días hábiles. Punto 4. Aprobación provisional de la modificación puntual de la ordenación pormenorizada de las normas subsidiarias del planeamiento municipal de Orozco, UR 16. Bueno, en el pleno de octubre ya aprobamos inicialmente la modificación inicial de esta unidad y una vez pasado el plazo de alegaciones sin que se haya presentado ninguna, pues lo que procede es pasar a aprobar provisionalmente. ¿Un comentario?
Si pues votos a favor de la aprobación provisional de la modificación puntual. Esta aprobación provisional ahora se remite a la Comisión de Ordenación del Territorio para que emita informe y luego a la Diputación, al Urbanismo, que es el competente para aprobación definitiva. Punto 5. Aprobación de la hoja de aprecio presentada por el arquitecto técnico municipal en el expediente de expropiación por la obra línea eléctrica subterránea de media tensión conexión con el centro de transformación Bengoechea. Bueno, en febrero de este año el Pleno aprobó incoar el expediente para la expropiación para llevar a cabo dicha obra. Posteriormente se presentaron diferentes alegaciones que ya fueron resueltas. Y bueno, el arquitecto municipal realizó una valoración de dicha expropiación por 1.872,45 euros que se remitió al interesado. El interesado nuevamente presentó una contravaloración que ascendía a 6.217,53. Nuevamente solicitamos al técnico una nueva valoración y esta se fijó en 1.850,29, que es la que traemos a aprobación. Esta valoración, una vez aprobada, se enviaría al interesado y se le daría un plazo de 10 días para dar su conformidad. En caso de que no diese dicha conformidad, sería el jurado provincial de expropiación el que hiciese dicha valoración. ¿Comentarios? De acuerdo con las normas subsidiarias en vigor, se trata de una heredad con la calificación de suelo no urbanizable, por lo cual el Ayuntamiento pretende pasar una canalización eléctrica de 4 tubos e instalar 4 arquetas. La valoración se realiza sobre una superficie de 794 metros cuadrados de servidumbre y 8 metros cuadrados de expropiación para las arquetas. No tenemos el conocimiento técnico suficiente para constatar si los criterios de valoración seguidos por el arquitecto técnico municipal son los únicos a tener en cuenta en la presente valoración, pero sí consideramos que debemos confiar en su conocimiento y buen hacer. Por tanto, vamos a votar favorablemente a favor del precio de la valoración. Vale, pues votos a favor de la aprobación de la hoja de aprecio presentada por el arquitecto técnico municipal. Punto 6. Dación de cuenta de los decretos de alcaldía del 528/14 al 571/14. ¿Un comentario respecto a alguno? Punto 7. Ruegos y preguntas. ¿Un ruego? ¿Alguna pregunta? Sí, por nuestra parte, en relación con la obra de mi calle en concreto, de la calle Santa María, bueno, hemos visto, se ha adjudicado recientemente a la SUEN, si no me equivoco, porque no sustituyó la apertura de los sobres. Y bueno, como hemos visto también que en el borrador de presupuestos se ha incluido una partida para las posibles modificaciones que pudiera haber, incluso para sobrellevar el incremento de precio, de coste que va a suponer el IVA y demás. El ruego consiste en que se hable con los propietarios de la vivienda que está enfrente del almacén de Pisos Arquero, con Chambe en concreto, para ver si se podría incluir en el proyecto aprobado la modificación del mismo para retranquear esa pared, con lo cual creemos que buscaría mucho el proyecto y toda la calle en concreto, porque es la zona más estrecha de toda la calle. Os rogamos que hagamos ese contacto con ellos para ver si se podría llegar a un acuerdo con los propietarios de cara a mejorar ese proyecto y que la calle quede en mejores condiciones que las que va a estar. Ganaría mucho el proyecto retranqueando esa pared. Y yo creo que habrá una buena disposición por parte de los propietarios de acatar algún tipo de acuerdo. De acuerdo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, así pues damos por concluido el pleno. Ahora sí, el turno de ruegos.